Saludos, yo soy Julio Leal, estudiante de Relaciones Industriales, y en esta oportunidad vengo a dar un breve resumen acerca de lo visto en el tema 5 en cultura organizacional, acerca de lo que es los cambios en las organizaciones. Los cambios son acontecimientos muchas veces traumáticos que pasan en las organizaciones inevitablemente. Este, Muchas veces o generalmente son transiciones que ocurren a bien y corresponde de la organización y de las personas que están a cargo de la organización adoptar estos cambios, implementarlos de la manera correcta y supervisar o hacer que estos perduren y se mantengan. Las empresas que más tienen problemas con este tipo de eventualidades, con los cambios, son las empresas familiares, las empresas pequeñas familiares. La mayoría de estas empresas son dirigidas por una persona, generalmente un padre, una persona que estuvo presente en la fundación de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se presentan este tipo de acontecimientos, muchas veces se resisten al cambio eh, y manteniéndose en su zona de confort. Por esta razón es que muchas veces más del 80% de las empresas familiares no supera la segunda generación. Precisamente por esto, porque se resisten al cambio y no lo adoptan por, por, por mantenerse atado a su convencionalismo. Pero los cambios, para aplicar unos cambios se, se pasa por unas etapas, por 3 etapas específicamente. Eh, Primeramente, se debe identificar las cosas que necesitan ser cambiadas. ¿Cuáles son estas políticas o parte de la cultura de la empresa que necesita ser modificada? Y debe ser dada a conocer al resto de las personas de la organización. Como segunda etapa, se debe dar una inducción al cambio, es decir, se debe explicar a las personas que están en la organización por qué se da el cambio, cómo se va a dar el cambio, de qué manera se va a aplicar. Y una vez cumplidas estas 2 etapas, se debe estatizar este cambio, esta modificación, se debe implantar en la persona, se debe mantener, o sea, debe haber un constante monitoreo para que las personas que están acostumbradas a un modo antiguo no hagan un efecto elástico, es decir, que se aproximen al cambio, que en un momento lo implementen, pero se devuelvan a las prácticas anteriores. ¿De qué forma afectan los cambios? Los cambios pueden afectar en forma grupales o individuales. A veces son difíciles de, de seguir debido a la inercia que tienen los grupos. Cuando hay un grupo de personas, de empleados, por ejemplo, que se resiste al cambio, es muy difícil avanzar porque esta inercia afecta a otros grupos. Algunos de los grupos también pueden sentirse amenazados. Generalmente los que son más desvalidos en cuanto a habilidades tecnológicas y conocimientos, o las personas que son de avanzada edad, generalmente se sienten amenazados por los cambios. Y también el sistema de poder. Muchas veces las personas que están a cargo se sienten amenazadas porque al hacer cambio de ciertas políticas, también se debe hacer cambios de ciertas personas que están a cargo porque sus políticas no van con la vía que quiere tomar la empresa. Entonces, ¿cuáles son los métodos que se deben seguir para una implementación de un cambio satisfactorio? Debe haber educación, por supuesto. Número uno, debe haber educación, debe explicarse hacia dónde vamos, qué queremos, qué se quiere implementar con ese cambio. Debe haber participación. Se puede pedir a los miembros que participen en este cambio para que ellos se sientan parte del cambio y así entiendan la importancia de efectuándolo. Se puede facilitar apoyo. Es una también de las maneras para implementar un cambio se puede facilitar apoyo, es decir, por ejemplo, las personas que, supóngase en el momento que se empezaron a implementar las computadoras como sistemas integrados
en las organizaciones, pues se pueden dar apoyo, se dice a las personas que se les va a dar una inducción de cómo utilizar un computador, por ejemplo, y no que simplemente se van a despedir las personas que sepan usar computadores para ser reemplazadas. También existe el recurso de la manipulación, que consiste en incluir personas claves que son propensas o que tienen la posibilidad de ser personas barreras al cambio, se pueden incluir en los procesos de transiciones, de cambio, se pueden incluir para que estas personas no sean una barrera más adelante. Y se puede hacer una coerción explícita, que es el uso de amenazas directas. No es lo más indicado, pero dependiendo de la radicalidad del cambio que se tiene que hacer o el tipo de problema que se esté presentando, pues se debe acudir a este recurso. Pero sea cual sea el cambio, vamos a encontrar, sea cual sea la situación, vamos a encontrar existencia del cambio en uno u otro nivel, en una o en cierta o más intensidad. Siempre lo vamos a encontrar. Es un fenómeno psicológico, es algo que presenta el ser humano. Como dice el dicho, el ser humano es un ser de costumbre, estamos acostumbrados, cuando nos acostumbramos a un modo de trabajo, nos cuesta hacer cambio. Pues es importante que esto habla de la importancia, de la resistencia que presenta una organización al cambio, habla de la importancia que el sistema está tomando a los cambios. Que haya una resistencia muy realmente al cambio, una toma muy realmente al cambio, implica que hay poco interés en aceptar el cambio. También informa acerca del grado de apertura que tiene la organización, es decir, qué tan abierta es la organización a recibir nuevas normativas. También facilita la detección de los temores del sistema, de los temores que tiene el sistema de operación. Y, es decir, exponen cuáles son los temores que tiene la persona, que tiene los directivos, que tiene incluso el cliente externo de la implementación de los cambios. Esto es importante escucharlo porque muchas veces nos puede indicar que el cambio que el directivo quiere incluir no es adecuado, no es propicio, no se está implementando de la manera correcta o en el tiempo correcto. Por eso es tan importante. Las organizaciones están integradas por muchas personas, por varios integrantes, por eso es muy probable que alguna de estas personas no esté de acuerdo al cambio. Es muy probable. De hecho, es casi imposible que haya alguien que no se resista. Siempre hay una persona que se va a resistir. Pero cuando el cambio llega voluntariamente es mucho más fácil implementarlo. Es decir, cuando es algo que el cliente interno, es decir, los empleados, quieren ejecutar, es mucho más fácil emplearlo. Yo tengo varios ejemplos propios con negocios familiares donde se han habido, con el paso del tiempo y todas las vicisitudes que ha vivido nuestra economía, nuestro país, se han debido tomar muchos cambios que muchas veces no son muy beneficiosos para los empleados y tampoco para el cliente externo. Pero hay que saber cómo implementarlos, hay que saber muy bien cómo implementarlos. He presenciado muchas veces, sobre todo en una granja que tuve la oportunidad de un familiar con la que he tenido mucho contacto, en la que se ha intentado, hubo un momento en que se intentó implementar un sistema, un sistema sistemático, valga la redundancia, algo sistemático de hacer entregas o despachos de los productos. Sobre todo el cliente externo tuvo muchos problemas para adaptarse a ello. ¿Qué cambio era? Simplemente un horario de despachos y un horario para hacer pedido. Simplemente era hacer pedido el día antes o con el día de anticipación y esperar a ser asignado el día en que se iba a recibir el despacho. Muchas personas se forzaron a este cambio. Pero sin embargo fue implementado exitosamente. Pues hay las principales razones por las que
existe la resistencia a los cambios es debido a la cultura que tenga esa organización. Es una organización con una cultura muy cerrada, esta tendrá mucha resistencia al cambio. También es importante tener normas a seguir, que las personas conozcan que hay normas en la organización y que si estas normas son cumplidas, por ejemplo, que si hay una nota de rebeldía, pues hay consecuencias. La cultura de organización de la organización, como dije, es muy influyente en la aceptación del cambio. Entonces, estos son factores que pueden afectar. Es muy importante que se implemente siempre, que las empleadas tengan muy en claro cuál es la visión de la empresa, es decir, hacia dónde queremos llegar. Si queremos llegar lejos, tenemos que aceptar cambios. Debemos ser consistentes, pero tampoco debe haber demasiado control. Hay que ser participativo, es decir, interactivo también. Tenemos que escuchar y retroalimentarnos de lo que dice nuestra comunidad organizacional. Y debemos ser adaptables, por supuesto, debemos adaptarnos a las condiciones que se nos están presentando. También tenemos algunos parámetros que podemos implementar para hacer la implementación de cambio un proceso menos traumático, como es escuchar las expresiones de resistencia. Como mencioné anteriormente, debemos estar pendientes de las cosas que dicen nuestros empleados, las cosas que dicen nuestro cliente externo, por qué se resiste. Debemos generar información acerca de lo que está sucediendo y por qué se suscita un cambio. Se debe ajustar el modo de implementación. Yo principalmente soy partidario de la implementación completa de un cambio. No soy muy partidario del gradualismo, porque el gradualismo, si hay resistencia, el gradualismo hace que el cambio sea más difícil, porque siempre se pondrá, cada vez que se aumenta un poco más el cambio, nos aproximamos más al cambio definitivo, cada paso que se da, se presenta un tipo de resistencia. Se debe reducir la incertidumbre, ¿sí? Se debe siempre mantener comunicado a las personas de lo que está sucediendo, y no se debe imponer de manera tiránica estos cambios, como se debe escuchar al trabajador. Se le debe plantear al trabajador o a la persona la relación costo-beneficio de estos cambios. Por ejemplo, cuando se decide el modo de trabajo, ya no se va a trabajar por hora, se va a trabajar por día, se va a trabajar por negocio, pago de destajo, etc. En otras palabras, se lleva a cabo un análisis profundo de la situación que está pasando, de la situación que se está viviendo y de cómo se va a afrontar o cómo se va a modificar. También es importante, una vez que esto se realice, que estos cambios se lleven a cabo, es importante lograr que estos efectos se mantengan en el tiempo y de alguna manera lograr que este tipo de cambio sea participativo y que sea voluntario por parte del empleado. Y se deben implementar, por supuesto, de acuerdo a las necesidades y, por supuesto, moldeados al bolsillo. Eso es muy importante también. Se deben implementar las herramientas adecuadas, se deben predecir los efectos del cambio, debemos estudiar cuáles son los efectos que va a tener en corto y mediano plazo. Eso es muy importante, porque no podemos realizar alguna actividad, algún trauma, por decirlo así, sin saber cómo va a repercutir más adelante. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias.